Hola, buenas tardes. En este video se presentarán los conceptos claves vistos en clase sobre redacción, composición y estilo, con el objetivo de reforzar y profundizar en los conocimientos adquiridos a partir del libro de texto. Estos conceptos son fundamentales para el desarrollo de habilidades efectivas en la escritura y en la comunicación. Iniciaremos con los conceptos del capítulo 1, el cual el primero es ¿qué es una oración? Es una unidad lingüística mínima con sentido completo y dotado de significado, generalmente delimitada por pausas. El verbo conjugado expresa la acción y además identifica al sujeto, indicando su terminación en número singular o plural de la persona, así como el tiempo y el modo verbal. La oración tiene distintas partes, que es el artículo, el sujeto, el predicado, el verbo y el sustantivo. A continuación explicaremos cada una de ellas con la oración que se presenta en la pantalla. El primero es el artículo. Este sirve para señalar el carácter determinado, el, la, las, lo y los, o indeterminado, un, una, unos, unas, del sustantivo. Ahora identifiquemos el artículo de la siguiente oración. La metodología activa el aprendizaje significativo en los estudiantes. Como lo mencioné, el artículo debe señalar el carácter determinado, y en esta oración se cuentan con dos artículos, la que modifica el sustantivo metodología y el que modifica el sustantivo aprendizaje. Quedando claro qué es el artículo, seguiremos con la explicación de qué es el sujeto. El sujeto se manifiesta de manera explícita, ya sea con un sustantivo, pronombre o expresión equivalente. Se le denomina sujeto expreso. Si este está formado por un núcleo, es un sujeto simple, y si tiene más de uno, es compuesto. En nuestra oración se puede ver que solamente contamos con un sujeto, el cual es la metodología. Entonces, nuestro sujeto sería sujeto simple, porque solamente existe uno. Como lo mencioné, existen distintos tipos de sujetos. Uno de ellos es el sujeto tácito. Aquí el verbo conjugado no solamente señala las acciones o estados del sujeto, también indica si la persona gramatical es singular o plural, además del tiempo y el modo del verbo. Y en el sujeto expreso, el sujeto se manifiesta de manera explícita, ya sea con un sustantivo, pronombre o expresión equivalente. En esta oración se encuentra un claro ejemplo de sujeto tácito, ya que se encuentra implícito el sujeto en el verbo estudiaremos, el cual es nosotros. El siguiente ejemplo de sujeto expreso tenemos esta oración. La profesora está explicando la lección. El sujeto, la profesora, está explícitamente expresado. Ya que quedó claro qué es el sujeto y cómo se identifica en la oración, continuaremos con qué es el predicado. Aquí el verbo conjugado no solamente señala las acciones o estados del sujeto, también indica si la persona gramatical es singular o plural, además del tiempo y del modo verbal. Como lo podemos ver en la pantalla, el predicado está subrayado, el cual es activa el aprendizaje significativo en los estudiantes, y en este caso el predicado describe la acción del sujeto. Ahora identificaremos el verbo de la oración. Este verbo puede explicar una acción, una existencia, una esencia, un estado o una pasión. Y en este caso la oración cuenta con un verbo de acción, ya que dice que activa el aprendizaje. Para terminar con las partes de la oración, explicaré qué es el sustantivo. Aquí se designan objetos, personas y seres vivos o inanimados. En el caso de nuestra oración se presenta un sustantivo que designa un objeto abstracto, que es la metodología. Otro concepto visto en clase es el adjetivo. Esta palabra funciona como modificador directo del sustantivo, con el que concuerda en género y número para expresar cualidades, como por ejemplo, árbol frondoso, y también para resaltar características, frondoso árbol, o especificar relaciones, aquel árbol. El adjetivo también determina o califica el sustantivo, sea cual sea su función de este en la oración. Su identificación es sencilla porque siempre aparece junto al sustantivo, ya sea antes o después. También existe el adjetivo antepuesto, el cual corresponde a la persona, animal o cosa que recibe de manera inmediata la acción del verbo transitivo. Un ejemplo es: el profesor felicitó al excelente estudiante. En esta oración, excelente es el adjetivo antepuesto, que modifica el sustantivo estudiante, que es el objeto directo de la acción del verbo felicitó. Ya comprendido qué es el adjetivo, continuaremos con el complemento adnominal,
Este se forma con una preposición más un sustantivo, llamado término de la preposición. Los más comunes entre los complementos abnominales son los formados por la preposición de. También se utilizan otras preposiciones con, contra, sin, sobre, para, por, etc. Un ejemplo es: la profesora se graduó con honores. En esta oración, con honores es un complemento adjetivo o abnominal que modifica el verbo se graduó y proporciona más información sobre la manera en que se graduó la profesora. Ahora explicaré qué es aposición. Esta se presenta cuando un sustantivo o una frase sustantiva equivale a un sustantivo, pues cumple alguna de sus funciones o modifica a otro sustantivo de manera inmediata, sin nexo, solo con puntuación. Esta puede determinar, aclarar o precisar el concepto de un sustantivo. Un ejemplo claro es la siguiente oración: la Ciudad de México, capital del país, es un destino turístico popular. En esta oración, capital del país es una posición que implica o describe el sustantivo Ciudad de México. La posición proporciona más información sobre la ciudad, especificando su función o su característica. Pasaremos a ver el barbarismo. Este consiste en pronunciar o escribir mal la palabra. Es también un extranjerismo no incorporado totalmente al idioma. Un ejemplo claro es: voy a estudiar para el examen, En esta oración, el barbarismo es el uso de para aprobarlo. En esta oración, el barbarismo es el uso redundante de para aprobarlo, ya que el verbo estudiar ya implica la intención de aprobar el examen. La forma correcta sería: voy a estudiar para el examen. Ahora continuaremos con los conceptos vistos en el capítulo 2 de nuestro libro de textos. El primero será predicado nominal. Este se caracteriza por tener como núcleo un verbo copulativo, con el cual se expresa algún atributo del sujeto, ya sea mediante un adjetivo, un sustantivo o una frase nominal. Estas oraciones reciben el nombre de atributivas. Un ejemplo es: el rey, un hombre sabio. En esta oración, un hombre sabio es un predicado nominal, sin verbo copulativo, ya que describe la característica o cualidad del rey, sin utilizar un verbo como es o ser. También existe el predicado verbal. Aquí las oraciones que no poseen como núcleo un verbo copulativo se llaman predicativas. Se refieren a un fenómeno o una transformación donde el sujeto participa. En estas oraciones, la palabra esencial es el verbo, por ello se les llama predicado verbal. Un ejemplo es: los niños juegan en el parque. En esta oración, juegan en el parque es un predicado verbal que describe la acción que realizan los niños. Ahora veremos qué es la perífrasis verbal. Es una combinación de dos verbos que funcionan como uno solo. El verbo conjugado es el auxiliar y señala el tiempo, modo, persona y número. El otro verbo no conjugado es el portador del significado. Un ejemplo es: ha estudiado todo el día. En esta oración, ha estudiado es una perífrasis verbal que expresa la acción de estudiar en un tiempo pasado. Y también en clase repasamos el concepto de mí mismo, el cual es un adjetivo demostrativo de identidad o también puede ser un pronombre. Si se abusa de este adjetivo llamado mí mismo, muestra que en ocasiones algunos redactores no se sienten seguros de la claridad de sus enunciados y piensan que repetir ideas similares protege sus escritos de interpretaciones confusas y también les garantiza que serán entendidos por sus lectores. Un ejemplo claro de mí mismo es el siguiente: el zumbido de las zapatillas de los zapateros resonaba en la zapatería. En este ejemplo, el sonido de la Z se repite en el zumbido, zapatillas, zapateros y zapatería, creando un efecto de mí mismo que imita el sonido del zumbido. Continuamos con las explicaciones. El siguiente concepto es verbo copulativo, el cual es un tipo de verbo que se utiliza para unir o relacionar el sujeto de una oración con un atributo o una descripción. Los verbos copulativos más comunes en español son ser, estar, parecer y resultar. Un ejemplo de verbo copulativo en una oración es el siguiente: el clima es cálido. En este ejemplo, el verbo copulativo une al sujeto el clima con el atributo cálido, describiendo su condición o su característica. Por último, veremos los complementos de la oración. Existe el complemento circunstancial. Este es el portador de la información relacionada con las circunstancias en que se realiza la acción del verbo: lugar, tiempo, modo, instrumento, compañía, materia. Señalarse circunstancias de afirmación, negación, duda, finalidad, causa, condición o una cantidad.
También está el complemento indirecto. Este se refiere a la persona, cosa o animal que recibirá el daño o provecho de la acción del verbo. Los pronombres que lo sustituyen son me, te, se, nos, le y les. Por lo general, estos pronombres anteceden al verbo. Y por último está el complemento directo. Este corresponde a la persona, animal o cosa que recibe de manera inmediata la acción del verbo transitivo. Ahora identificaremos cada uno de los complementos en una oración. El primer ejemplo es el complemento circunstancial. Te dice, habíamos guardado los alimentos y para complementarlo pusimos al inicio en el refugio, el cual quiere decir la acción del verbo, y en este ejemplo se presenta el lugar. Otro ejemplo es los investigadores recibían mensualmente la revista Ciencia y el complemento que pusimos es mensualmente, y este es una acción de tiempo. Ahora el ejemplo de complemento indirecto es el siguiente. La construcción del distribuidor vial ha causado muchos contratiempos a los habitantes de la zona sur de la ciudad. En este caso, el complemento indirecto es el siguiente, a los habitantes de la zona sur de la ciudad. Y es este ya que se está refiriendo a las personas que están recibiendo el daño de la acción del verbo. Y por último, el ejemplo del complemento directo. Y este nos dice, Leonardo da Vinci realizó un dibujo anatómico del cerebro. Aquí el complemento directo es el siguiente, un dibujo anatómico del cerebro, ya que este corresponde a la cosa que está recibiendo de manera inmediata la acción del verbo transitivo. Y esos serían todos los conceptos que hemos visto en clase de nuestro capítulo 1 y 2 del libro titulado Redacción, Composición y Estilo, del autor Rodrigo González Ochoa y Alma Berta León Mejía. Gracias por su atención.